Damos la bienvenida al ingeniero Fernando Salinas. Él es ingeniero eléctrico, preside el Foro Energético de Ecuador, un gremio de más de 200 profesionales y empresarios del sector energético de Ecuador, electricidad e hidrocarburos. Ingeniero Salinas, quisiéramos iniciar con un tema que se desarrollaba hace aproximadamente 2 años, el estiaje del 2024, una muy mala gestión gubernamental que dejó secuela que se ha ido de alguna manera ventilando a través de escenarios tanto judiciales como políticos en la Asamblea Nacional, investigando qué es lo que sucedió, llegándose ya a puntos culminantes en los cuales se espera se habrán detectado los principales responsables y se iniciarán los procesos. Quisiéramos saber cómo ve usted este tema que fue fundamental y enormemente negativo en la gestión del estiaje 2024. Gustavo, muy buenos días. Un cordial saludo para la audiencia de Radio Antena 1. A ver, pienso yo que en este tema, el de este proceso ya judicial y también el proceso de control de parte de la Asamblea, pienso que se ha actuado, creo yo, buscando de alguna manera quiénes son los verdaderos responsables, pero todavía queda una sensación de que no todos los que están dentro de esa lista de personas que aparentemente han perjudicado al Estado, al menos en la parte política no se dio un espacio para que las máximas autoridades del sector energético también pues sean juzgados al menos de esa parte. No es un tema de estar buscando chivos expiatorios, ni mucho menos, sino básicamente los responsables. Y al menos en la parte política, esto no se vio en la asamblea. Para mí es como ciudadano, más que todo, para mí es una tarea incumplida por parte de el primer órgano del país, el primer órgano del Estado, que es la Asamblea Nacional, en el cual debería haberse dado pues un proceso de fiscalización más profundo, no solamente quedarse en la fiscalización de los mandos medios. Y en un tema que básicamente se ha dicho que, que lo que interesa acá es recuperar la plata. Yo le digo, de ese tema hay, bajo mi perspectiva, muy pocas probabilidades de que se recupere algo de esos 110 millones de dólares, que es el perjuicio que se tiene por parte de esta empresa Progen, a la cual pues se le dieron contratos por un poco más de 150 megavatios de electricidad en tres sectores de las provincias de nuestro país. Así es realmente lamentable. Como usted dice, muy difícil recuperar el dinero público. Lo único que se aspira es que queden precedentes. Por un lado, sanciones a quienes se les debe sancionar a los principales responsables. Por otro, experiencias que no deben repetirse, que ojalá esta crisis podrá ser este año, podrá ser el próximo año, que será recurrente en Ecuador, se lo maneje de una mejor manera, pues el caso Progen no solamente expuesto a fallas técnicas y contractuales ha dejado muy visible una cadena de decisiones políticas que se tomaron bajo tres gestiones ministeriales distintas, cada una con responsabilidades específicas. Todas tienen que ver con esa crisis energética que costó 1.500 millones de dólares de pérdidas directas al país. Totalmente de acuerdo. Esperemos que tanto las autoridades del ministerio, las autoridades de la SELEC, pues tengan lecciones aprendidas de este tema y que pues estos errores que se han cometido en la parte política, en la parte de gestión administrativa de esos contratos, pues no se vuelvan a repetir. Eso es lo que aspiramos como ciudadanos y sobre todo que se identifiquen ya en la parte judicial a los responsables de este atraco, ¿no es cierto?, que ha significado cientos de millones de dólares para el país, porque no solamente hay este tema de Progen, sino también se suma la otra estafa que tiene similares características como es la de ATM, ¿no? Que también está ya siendo judicializada. Realmente que es preocupante cómo estos esquemas terminaron perjudicando al fisco y han hecho un grave daño, sobre todo de carácter político, a este gobierno. Desde una perspectiva técnica, quisiera preguntarle qué significó para el sistema eléctrico que esos 150 megavatios contratados nunca entraran en operación. Eh,
Gustavo, no, no son solo 150 megavatios, eran 149 megavatios más 25 megavatios que ya habían sido previamente contratados en Empresa Eléctrica Regional del Sur y más los 90 y tantos megavatios de ATM, es decir, en total eran un poco más de 260, 270 megavatios que no estuvieron listos para afrontar la época de estiaje. Como usted muy bien señala, hay cifras, claro, son estimaciones de los temas tanto energéticos como el impacto socioeconómico. Empezando por el tema socioeconómico, usted hablaba de una cifra de alrededor de 1.000 millones de dólares en pérdidas por parte de toda la economía del país por haber afrontado 14 horas de racionamiento eléctrico que evidentemente afectaron al sector productivo, a la industria, al comercio y también pues a la ciudadanía en sus hogares. Y por otra parte, pues el tema propio ya de la parte energética de abastecerse de energía en base a importaciones caras de combustibles, porque se disparó el consumo de diésel en especial y pues el tema de la importación, cuando hubo pues la importación con el hermano país de Colombia. La importación con el hermano país de Colombia es en estos casos cuando hay escasez de lluvias es muy onerosa, costó en ciertas horas del día hasta alrededor de 60 centavos por cada kilovatio hora, cosa que es realmente un costo demasiado oneroso para nuestra economía. Y pues en conjunto se habla de alrededor de unos 200 millones de dólares a 250 millones de dólares, este costo extra por combustibles y también por el tema de la importación con Colombia. Y en los aspectos éticos, morales, ¿cómo vio usted esa carta del ingeniero Calero, otra de las personas involucradas en este tema? No ponemos las manos al fuego por él, pues hemos visto varias de sus actuaciones, pero en todo caso es evidente lo que él señaló en una carta que fue incluida finalmente en el proceso, de que se le había pedido de que de alguna manera él haga el papel de cabeza de turco o de chivo expiatorio, se entiende, para tapar a estamentos más altos en cuanto a sus responsabilidades. No conozco los detalles, solo las notas de prensa al respecto, pero dado los hechos, cómo se ha llevado el proceso hasta el momento, parece efectivamente que la cabeza de turco o el culpable máximo que están buscando, digamos, las autoridades es justamente el gerente encargado en ese entonces de SELEC, que era el ingeniero Calero y que después asumió el viceministerio de Electricidad. Para que las cosas no se repitan, quisiera preguntarle qué mecanismos de control debieron activarse para evitar la entrega de anticipos sin garantías reales de ejecución, que es uno de los temas más delicados, pues en varias ocasiones hemos tenido que hablar de ilícitos en el medio de comunicación y también en los temas personales nos toca de alguna manera interactuar con el Estado. Y el Estado es Gustavo. sumamente rígido en pequeños contratos. Hablemos de una concesión de una frecuencia radial. Son grandes las sumas que tienen que comprometerse como garantías para el Estado. ¿Cómo es que en estos contratos que Por superan las supuesto, cifras de Gustavo, los el 150 tema. millones no se actuó así? Claro, a ver, el tema básicamente, o la trampa, la estafa, como ha sido denominado por el propio gobierno nacional a este caso, la estafa se da básicamente en el contrato. El contrato habla del cumplimiento de hitos y con el cumplimiento de hitos evidentemente se desarrolla ya los pagos correspondientes al cumplimiento de esos hitos. Entonces, en estos dos contratos de ATM como de Progen, lo que se hacía era, no pidieron anticipo, por lo tanto, no pidieron las garantías, como en el caso del Sistema Nacional de Contratación Pública, que por el adelanto, ¿no es cierto?, que se da dentro de los contratos, se pide una garantía bancaria. En este caso, como no existió el adelanto, solo el cumplimiento de hitos en el contrato, pues no se exigieron esas garantías. Es decir, ese es el punto clave por el cual se explica que se desarrolló esta estafa. ¿Le ha tocado a Entonces, usted, en, incidentalmente, le pregunto,
contratar o ser contratista del Estado? ¿Ha tenido una experiencia similar y qué exigencias ha tenido entonces, si es que el caso se ha dado? Claro, en los contratos que hace el Estado bajo la ley de contratación pública, pues se exigen primero si es que hay dos garantías esencialmente. Si es que hay un anticipo, garantía sobre el 100% del anticipo. Es decir, si un contrato a usted le dan $100, tiene que responder con una garantía de $100, una garantía bancaria o fiduciaria. Y por otra parte, hay la garantía del fiel cumplimiento del contrato. Es decir, si es que usted no cumple con el contrato, también hay una garantía de por medio de que es alrededor del 20 o 30% de todo el contrato. Es decir, el Estado se garantiza de esa manera de que exista el cumplimiento de un anticipo prácticamente con la devengación de ese anticipo y luego de eso también que se ejecute la obra, el bien, la provisión de materiales o como sea dentro de la contratación. Es decir, esto que para a todas luces parece algo básico, no se cumplió dentro de este contrato debido justamente a que se modifica el contrato con el cumplimiento de hitos, que para mí esa es la parte, digamos, que debería investigarse. ¿Quién cambió ese tipo de contrataciones? ¿Quién lo hizo? Pues ya pues tendrán que responder los actores que están inmiscuidos dentro de esta estafa y también evidentemente pues los actores en este caso que cometieron el delito. Una situación realmente incomprensible y por supuesto inaceptable. Se ha mostrado también a través de testimonios que tienen un importante peso de que hubo falsificación de documentos, equipos usados, evidentemente usados, que fueron presentados como nuevos, advertencias técnicas que fueron ignoradas, una ruta financiera muy opaca que da cuenta de que aparentemente desde el principio hubo una actitud de dolo, de perjudicar al erario público. Eso es lo que dice al momento del archivo. Son las autoridades, digamos, que tienen que investigar y determinar, pues, cómo se hizo, el modus operandi y a quién benefició, sobre todo esto que ha sido una estafa para el erario nacional. En lo que tiene que ver con esa triangulación empresarial entre Progen, INI, Coffee, Astropixa, que operaron como intermediarios subcontratistas con una trama legal que tiene ahora demandas intercruzadas de más de 6 millones, ¿cómo ve usted esa dolosa interacción entre el sector público y privado? A ver, siempre hay empresas, digamos, que pueden prestarse para este tipo de movimientos irregulares dentro de la contratación con el Estado. Hay empresas que pueden hacerlo de buena fe y otras empresas que evidentemente trabajan ya con un sistema que les permite aprovecharse de todas las flaquezas que tiene nuestra regulación. En este caso parece que pues estas empresas ya tenían una lista, un prontuario de incumplimientos, al menos uno de los contratistas que ya tenía incumplimientos con el Estado a nivel personal y luego de eso ahora lo hace con esta empresa. Es lamentable, como digo, debería haberse filtrado los nombres, el procedimiento de las empresas. Esto se hace con una debida diligencia dentro de las empresas que se manejan de manera seria. Se contratan con empresas que ya son o que tienen una gestión profesional, una gestión administrativa, que tienen buenas referencias en la parte administrativa, contable, financiera. Y esto no se hizo. Entonces se contrata con la empresa X que no tiene experiencia técnica, que no tiene las debidas garantías financieras, económicas, la solvencia técnica necesaria para afrontar este tipo de proyectos que son de ingeniería compleja, pues sí, los resultados están allí. Bien, realmente situaciones que tienen que dejar lecciones para el futuro. Miremos un poco
hacia más adelante, hacia finales de este 2026, inicios del 2027, ¿cómo llegamos, ingeniero Salinas, en términos de reservas hídricas, mantenimiento, disponibilidad de generación? ¿Cómo ingresan dentro de este esquema la compra de energía a Colombia, la contratación de barcazas, que entendemos algunas de ellas en cuanto a su contratación está tambaleando? Bueno, yo creo que Ecuador se apresta a entrar, digamos, ya en un estiaje desde este mes de septiembre. Generalmente empieza esto en el mes de octubre, pero empieza ya a reducirse los caudales que ingresan a los embalses que están dedicados hacia la generación de electricidad. Entonces yo creo que en este mes de septiembre ese caudal se va a ver reducido aún más en la zona del Austro, en la represa de Mazar. Por otra parte, es bueno y es beneficioso que haya el aporte de la interconexión con Colombia, porque esto logra pues una provisión de energía de 450 megavatios disponibles al momento, aunque caros. Esto nos cuesta alrededor de unos 2 a 2,5 millones por día la provisión de energía, pero en la parte operativa nos permite pues ahorrar el agua del reservorio de Mazar, y por otra parte nos permite tener reservas operativas para afrontar demanda punta del sistema. Entonces, esto es muy importante. Dentro de lo preocupante también, el tema del crecimiento de la demanda ha alcanzado ya picos de alrededor de 5.600 megavatios. Esto realmente es preocupante Sigue porque subiendo. sigue subiendo. El tema del clima coadyuva para eso, y también pues la electrificación del sector transporte. Vemos que van proliferando mucho por el incremento, como consecuencia del incremento de los costos de combustible, pues la compra de vehículos eléctricos, y eso pone presión en la demanda de Ujú. energía eléctrica también. Entonces, esos son, digamos, los factores que a futuro, pues hasta el mes de diciembre, pues nos hace prever que va a ser un año o unos 4 meses que nos restan de este año, 4 o 5 meses, realmente desafiantes para la gestión operativa del Sistema Nacional Interconectado, porque además de boca de las autoridades del mismo sector eléctrico, pues tenemos un déficit de 1.300 megavatios. Lo que se ha contratado con generación emergente son alrededor de 110 megavatios en tres centrales, en el Guayas, en Manabí, y me parece que en Santa Elena, sí, que entre las tres suman 110 megavatios. Y por otra parte, también sabemos que todavía falta por firmar la extensión de los contratos de dos de las tres barcazas que se encuentran acordeladas en la Ujú. provincia del Guayas, y que juntas suman alrededor de 300 megavatios. Es decir, de esos 300 megavatios, 200 megavatios de energía térmica firme, están prácticamente en este momento sin una extensión de contrato. Entonces, el panorama para el sistema eléctrico ecuatoriano, para el sistema nacional interconectado, en función de lo que hemos analizado hasta ahora, se encuentra desafiante. Es muy compleja la situación, Mm. debido a que no existe un balance entre la oferta, ¿no es cierto?, energética, que como vemos es reducida y tiene restricciones, y una demanda que prácticamente ha crecido mucho. Para tener una idea, haciendo un cálculo quizás simplista, eh, ¿cuánto puede costar en promedio la compra de energía a Colombia? Usted señalaba que el año pasado o en el estiaje pasado se llegó a pagar hasta valores que estaban por los 50, 60 centavos del kilovatio. ¿Cuánto cuesta también la energía de estas barcazas? Y si nos puede dar una idea de otro referente, ¿en cuánto en promedio Ecuador, su sistema de distribución eléctrica, vende al usuario final? ¿Cuánto se recupera de esto? Su pregunta es muy importante, y la voy a explicar por qué. El Sistema Nacional Interconectado tiene, digamos, al ciudadano común, cuando le toca pagar la planilla eléctrica, se le cobra en promedio
alrededor de 12 centavos por cada kilovatio hora, ¿sí? Pero la energía que nos aprovisionamos a través de la generación térmica emergente de las barcazas está en el orden de alrededor de 30 centavos por cada kilovatio hora, entre 20 y 30 centavos por cada kilovatio hora. Más el tema de la energía con Colombia en promedio está en alrededor de 20 centavos, 25 centavos por cada kilovatio hora, en promedio. Cuando evidentemente en ciertas horas del día, como es generación de carácter térmica, llega a tener valores cercanos actualmente a 40 centavos por cada kilovatio hora. Es decir, son costos que al final del día, pues no se trasladan a los consumidores. En este caso, se están o se tendría que tener en el país, pues con un déficit que ya ha sido calculado entre un poco más de 300 millones de dólares, que desarrollar subsidios por parte del Estado a las empresas eléctricas de distribución, pero no se tiene claro si es que efectivamente hay erogaciones por parte del presupuesto nacional del Estado hacia las empresas eléctricas para reconocer ese déficit tarifario que existe entre la energía que se paga por la energía importada desde Colombia, por la energía que compramos a estas barcazas y a toda la generación térmica emergente que está siendo contratada, pues, y la diferencia con la tarifa que se le cobra al ciudadano, que es de 12 centavos. Entonces, lo que se está preconfigurando es un déficit millonario dentro del sector eléctrico ecuatoriano, que en algún momento también ya podría convertirse en algo inmanejable. Año 2024, recordamos esa cifra, hubo un déficit de 1.300 megavatios hora que no se pudo cubrir. Año 2026 volvemos con la misma cifra. Cierto es que el consumo, como usted ha señalado, ha subido. Pero ¿qué le pasa a Ecuador que no aprende de las experiencias? ¿Por qué no absorbimos lo que sucedió en el 2024 y estamos básicamente en la misma situación? Es la pregunta final que le hago. ¿Qué modelo de Gustavo, expansión debería adoptar hay, Ecuador para evitar que cada estiaje se convierta en una crisis nacional? Gustavo, hay cosas que el gobierno nacional creo ha emprendido en virtud de la confianza que tiene en que el sector privado, las empresas industriales para el autoconsumo y también las empresas de generación privada puedan hacer en virtud de incrementar la oferta energética. Es decir, se ha enfocado mucha de esa actividad en una nueva regulación en una nueva ley inclusive, y ahora próximamente un nuevo reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica, pero al momento, al año 2026 todavía esa provisión de energía por parte de los actores privados no se ve. No Sectores se ve. privados se han quejado de las marañas de trámites, como es usual en Ecuador. Sí, parte de eso pues tiene, digamos, la responsabilidad, la tramitología y la burocracia, ¿no es cierto?, que está enquistada en todo el sector eléctrico que no hace proliferar estos proyectos que son tan necesarios para la generación de energía y para la provisión de la demanda en nuestro país. Pero respondiendo pues básicamente a su pregunta. ¿Por qué estamos en un escenario prácticamente parecido? Es justamente porque el Ecuador al momento no brinda la suficiente seguridad jurídica para que esas inversiones privadas, que aunque ya existe la reglamentación, la ley, para que lleguen al país, pues no se conviertan en proyectos y no se materialicen básicamente ya en nueva infraestructura para enfrentar pues la demanda creciente que tiene el Ecuador en términos de electricidad. Entonces, en la medida que el Ecuador transite hacia un nuevo estado de, diría yo, confianza en el Estado, en sus instituciones, en la regulación, en el marco legal, en la solvencia técnica que tienen que tener instituciones como el SENACE, como la Agencia de Regulación y Control Eléctrica, las propias empresas de generación, transmisión y distribución, pues pienso que se generará esa sinergia que permita atraer ese capital y evidentemente hay que adicionarle que es el Estado también que tiene que hacer a través de sus empresas públicas inversiones. Pensar que solamente la empresa privada va a desarrollar
las inversiones para autoabastecerse o a través de la generación privada, pues yo creo que en el mediano tiempo nos vamos dando cuenta que no es una fórmula que ya da resultados. Es decir, eso puede ser una apuesta hacia el futuro, pero en tema inmediato, especialmente en la generación térmica de carácter firme que necesita el país, lo tiene que hacer el Estado a través de la SELEC. Eso pienso yo es tal Bien. vez una de las cosas más urgentes que necesita pues el país en virtud de tener un sistema eléctrico sostenible, confiable y asequible para la ciudadanía. Nos quedamos lamentablemente con algo, quizá que es lo más, no lo más importante, pero sí lo más contundente que usted ha señalado. Los apagones probablemente empezarán en septiembre y esto no es una buena noticia para nadie, es más bien una gran preocupación. Gustavo, yo no me aventuraría a decir que van a haber apagones. Hay que ser claros con la ciudadanía. Antes del año 2023 o 2024 se podía predecir con cierta solvencia si es que iba a ser un año seco o no iba a ser un año seco. Ahora lo que se ve es que el clima está totalmente cambiado. En el año 2024 tuvimos una sequía extrema. Año 2025 prácticamente llovió de una manera inusitada para la época de estiaje y en este 2026 se suma un factor climatológico como es el tema del fenómeno del Niño. Entonces, el tema de tener una matriz energética dependiente de la hidroeléctrica hasta en un 80% nos hace pensar que tenemos que estar prácticamente pendientes de qué y cómo va a evolucionar el clima, como para poder hacer un pronóstico que ni siquiera puede ser en el orden de los meses, sino de las semanas. Ojalá, Básicamente por este ojalá tema de nuevamente la Santa Marianita, fluctuación la climática. naturaleza o alguna Pero, otra fuerza Gustavo, salve al Ecuador. si me permite terminar la idea, Por lo que favor. sí de alguna manera es preocupante de que sigamos dependiendo de los factores climáticos. Mm. Como le decía, un estado justamente sirve para prever los escenarios inclusive más extremos en el caso de una provisión de un servicio que por constitución le corresponde al estado ecuatoriano. Entonces, lo que deberíamos hacer en el Ecuador básicamente es aprovisionarnos de generación térmica firme para afrontar los estiajes. Y esa es una tarea que tenemos todavía pendiente. Bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado y por las importantes informaciones que ha compartido. Gracias, Gustavo. Siempre un gusto conversar con usted. Cordial saludo a su audiencia. Declaraciones del ingeniero Fernando Salinas, el expresidente del Foro Energético Ecuador.